Bienvenidos nuevamente a su refugio predilecto, el lugar donde diseccionamos con lupa cada drama, cada suspiro robado y cada retorcida conspiración que nos brindan con generosidad las producciones turcas. Si creían que lo habían visto todo, abróchense los cinturones, porque el episodio de hoy es explosivo. Prepárense para un festín de chismes, celos dignos de Shakespeare, y revelaciones que los mantendrán al borde de sus asientos. Hoy nos sumergiremos de cabeza en el epicentro de una tormenta que ha sacudido los cimientos mismos del mundo de las telenovelas turcas, la supuesta y palpable tensión entre la inigualable Hande Erçel y bueno, mejor no desvelemos todas las cartas de inmediato, mantengamos la llama de la intriga ardiendo un poquito más. Pero sí, señoras y señores, hablaremos de un culebrón que se desenvuelve fuera de las pantallas, protagonizado por íconos que idolatramos y salpicado con situaciones que nos dejan sin aliento. Antes de que nos lancemos al vacío de este drama, permítanme recordarles lo esencial que es su respaldo para que este canal siga expandiéndose y ofreciéndoles la crema innata del contenido sobre series turcas. Si les gusta lo que ven, demuéstrenlo con un me gusta gigantesco en este vídeo, suscríbanse al canal para no perderse ni una migaja de nuestras actualizaciones, y lo más importante, inunden la sección de comentarios al final del vídeo. Anhelo devorar sus opiniones sobre este torbellino de emociones. Adelante, vamos allá. Y bien, sin más dilación, destapemos la olla de presión que ha estallado en el firmamento del espectáculo turco. Como seguramente saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, en su momento, una de las parejas más queridas y aclamadas de toda Turquía. Su romance, que floreció en el set de rodaje de la aclamadísima serie Sen Kalkam, cautivó los corazones de millones de fans alrededor del planeta. Pero, como suele ocurrir con los cuentos de hadas, la felicidad perpetua resultó ser una quimera, y su idílica relación llegó a un abrupto final. Pero, ¿dónde encaja todo esto en la explosión, mencionada en nuestro provocador título? Aquí es donde las cosas se ponen jugosas. Entra en escena otra actriz, la deslumbrante Melissa Dongel. Durante los últimos meses, los rumores, las especulaciones maliciosas y los chismes venenosos han inundado las redes sociales, insinuando que Melissa podría tener una relación, digamos, especial con el mismísimo Kerem Bürsin. Y según parece, esta revelación no habría sido del agrado de Hande Erçel. Para nada. A pesar de la ausencia de confirmación oficial por parte de los involucrados, fuentes cercanas a los artistas aseguran que Hande no puede soportar la visión de Kerem y Melissa juntos, y que incluso habría tenido una reacción bastante, digamos, volcánica. De ahí el Hande Erçel explota, que encabeza este vídeo. Drama, señoras y señores, drama en su máxima expresión. Ahora bien, para desentrañar este intrincado embrollo, es crucial analizar las series en las que estos actores han participado, producciones que de alguna manera han contribuido a forjar esa aura de pasión y rivalidad que envuelve sus vidas. Comencemos, como es lógico, con la icónica *** Sen Kalkam ***. Esta joya de la comedia romántica nos narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista con el sueño de estudiar en Italia, un anhelo que se desmorona cuando pierde su beca por culpa del implacable Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y frívolo. Para recuperar su oportunidad, Eda se ve obligada a participar en un falso compromiso con Serkan durante 2 meses. Lo que comienza como un simple contrato, como era de esperar, evoluciona hacia algo mucho más profundo y genuino. La química incandescente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era innegable en la pantalla, y esa magia trascendió los límites de la ficción, convirtiéndolos en una de las parejas más adoradas del firmamento turco. La serie en sí misma es ligera, ingeniosa y sumamente adictiva, el antídoto perfecto para desconectar del estrés diario y dejarse llevar por un romance cautivador. Además, la cinematografía es exquisita y la banda sonora simplemente enamora. Continuemos con ***Askman Intikam, protagonizada por los talentosos Burcu Özberk e Ilan Sen. Esta serie, traducida como Amor, Lógica, Venganza, nos presenta la historia de Esra, una joven que contrae matrimonio con Ozan impulsada por la conveniencia económica. El matrimonio resulta ser un fracaso y terminan divorciándose. Años después, Esra comienza a trabajar en la empresa de Ozan, quien ahora es un hombre rico y exitoso. La chispa del amor resurge, pero el rencor y el deseo de venganza también se hacen presentes. ¿Por qué mencionamos esta serie en particular? Porque es aquí donde Melissa Dongel irrumpe en escena, encarnando el papel de Ala Yılmaz, una joven ambiciosa y atractiva que está profundamente enamorada de Ozan.
Aunque su papel no es protagónico, Melissa destaca por su carisma arrollador y su innegable talento, y su personaje añade una dosis extra de tensión y drama a la trama principal. Además, esta serie nos revela una faceta diferente de Melissa, más sofisticada y madura, lo que quizás haya llamado la atención de, bueno, ya saben de quién. Prosigamos con **Gunesingthlar**, donde también participa la brillante Anne Ercel. Esta serie, traducida como Hijas del Sol, es un drama familiar que nos cuenta la historia de Gunes, una profesora de literatura que se muda a Estambul con sus 3 hijas, Nazl, Selin y Peri. Allí conoce a Aluk, un adinerado empresario que se enamora de ella y le propone matrimonio. Sin embargo, el pasado de Gunes esconde un oscuro secreto que podría poner en peligro su felicidad y la de sus hijas. En esta serie, Anne Ercel da vida a Selin Yılmaz, una joven rebelde y atractiva que se enamora de Ali Mertolu, el hijo de Aluk. Su personaje es uno de los más populares de la serie, y su actuación le valió el reconocimiento tanto del público como de la crítica. Además, esta serie nos permite vislumbrar una faceta más dramática de Anne, demostrando su versatilidad como actriz. A pesar de su juventud, Anne ha demostrado tener un talento excepcional y una gran capacidad para sumergirse por completo en la piel de sus personajes. Y por último, pero no menos importante, debemos hablar de Jakob Seversen, la serie más reciente protagonizada por Kerem Bürsin. En esta comedia romántica, Kerem interpreta a Ateş, un hombre que ha sido criado en el extranjero y que regresa a Estambul tras la trágica muerte de sus padres. Allí descubre que tiene 3 hermanos pequeños a su cargo, y que necesita encontrar una niñera que los cuide. Leyla, interpretada por Afsanur Sancaktutan, es una joven estafadora que se hace pasar por niñera con el objetivo de robarle a Ateş. Sin embargo, los planes de Leyla se complican cuando comienza a enamorarse perdidamente de Ateş. Aunque Jakob Seversen es una serie mucho más reciente, y aparentemente no tiene ninguna conexión directa con Anne o Melissa, es crucial mencionarla porque nos muestra la evolución de Kerem Bürsin como actor. En esta serie, Kerem demuestra que puede interpretar tanto papeles dramáticos como cómicos, y que posee una química innegable con su coprotagonista, Afsanur Sancaktutan. Además, la serie es fresca e ingeniosa y muy entretenida, perfecta para pasar un buen rato. Volviendo al eje central de nuestro vídeo, la supuesta reacción explosiva de Anne Ercel ante la posible relación entre Kerem Bürsin y Melissa Dongel, es esencial recordar que todo esto son rumores y especulaciones. No existe ninguna confirmación oficial de nada, y es muy posible que la prensa del corazón esté exagerando la situación para generar más titulares y aumentar su número de lectores. Sin embargo, no podemos negar que la tensión entre Anne y Kerem es palpable, y que su ruptura ha generado una gran expectación y curiosidad entre sus fans. Además, la presencia de Melissa en la vida de Kerem añade un toque de drama a la situación, y hace que muchos se pregunten si realmente hay algo más que una simple amistad entre ellos. Lo que sí es indudable es que los 3 actores son talentosos, guapos y muy populares, y que cualquier cosa que hagan o digan genera un gran revuelo mediático. Por lo tanto, tendremos que esperar pacientemente para ver cómo se desarrolla esta historia, y si finalmente se confirma o se desmiente la supuesta reacción explosiva de Anne Ercel. Bueno, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el laberinto del chismorreo turco y que hayan aprendido algo nuevo sobre Anne Ercel, Kerem Bürsin y Melissa Dongel. Recuerden que aunque nos encante el drama y los cotilleos, es importante respetar la privacidad de los artistas y no sacar conclusiones precipitadas. Al fin y al cabo, todos somos seres humanos y tenemos derecho a vivir nuestras vidas como mejor nos parezca. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. No olviden dejar sus comentarios abajo, me muero por saber qué opinan de todo este embrollo. ¿Creen que Anne Ercel realmente explotó al ver a Kerem Bürsin y Melissa Dongel juntos? ¿Creen que hay algo más que una simple amistad entre Kerem y Melissa? Cuéntenme todo en los comentarios. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.